Entonces vamos a empezar con una oración y hoy vamos a hablar de la armadura de Dios, parte 3, que nos hace falta la espada del Espíritu y nos hace falta la oración. La oración no nos va a dar tiempo de hacer esta semana porque es un tema un poquito diferente, pero de igual manera, pues hoy vamos a hablar de la espada del Espíritu y vamos, digamos, donde vamos a regresar a la cita de Efesios 6:13 al 18, donde nos habla de la armadura de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con una oración y luego nos vamos a la palabra. Padre amado y Rey Celestial, te damos gracias por otro día más de vida. Gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, aprendiendo de tu palabra, conociéndote más cada día, Señor. Te pedimos que esta palabra sea de bendición hasta hacia nuestras vidas. Te pido que nos guardes, nos protejas y nos acompañes, nos libres de todo lo malo, Señor. Ayúdanos a seguir aprendiendo de tu palabra. Quítanos toda venda de los ojos. Abre nuestros oídos, nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar tu palabra. Saco fuera toda humanidad de esta palabra, Señor, que seas tú hablando a través mío y que no sea yo. Invito al Espíritu Santo a tomar el control de esta reunión, Señor, para que se hable tu palabra, que podamos enriquecer nuestro espíritu y podamos seguir creciendo nuestras almas y nuestros espíritus para ser más y más como tú cada día. Desde ya declaramos que esta palabra va a ser de bendición para nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir subiendo cada escalón de la fe para poder conocerte más y más y seguir aprendiendo tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a comenzar con Efesios 13:18. Esta, digamos, sería la parte 3 donde vamos a hablar de la armadura de Dios. Ya hemos hablado del cinturón de la verdad, de la coraza de la justicia, el calzado para proclamar el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, y hoy vamos a hablar de la espada del Espíritu. Entonces, si nos vamos a Efesios 6:13 al 18 nos dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la espada del Espíritu es la palabra de Dios y la palabra de Dios es lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Muchas veces no necesariamente está escrito como palabra de Dios, sino que está escrito muchas veces no está escrito como Biblia, sino como palabra de Dios. Entonces a eso es lo que se está refiriendo, que la espada con la que podemos defendernos va a ser todo lo que está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿qué incluye? Mientras vamos leyendo la Biblia, vamos a encontrar que la Biblia sirve para muchas cosas diferentes. Sirve para darnos consejos, sirve para corregirnos, sirve para darnos un ejemplo de cómo vivir nuestra vida, sirve para que nosotros podamos aprender más sobre Dios, de cómo es y cómo obra, cómo Él ha sido con sus hijos, de qué cosas hacer y qué no hacer, ¿verdad? Dependiendo de las historias que son contadas hacia nosotros de diferentes personajes en la Biblia, y también nos da todas esas promesas que nosotros podemos activar. No solo porque le dio la promesa a una persona específica en la Biblia, no quiere decir que nosotros no la podemos activar en nuestras vidas. Nosotros tenemos derecho, si creemos que la palabra de Dios es la verdad, tenemos derecho a agarrar todas esas promesas y declararlas. Pero muchas veces lo que pasa es, al no leer la palabra y al no conocer la palabra, no sabemos todas las cosas que tenemos disponible para poder proclamar y declarar, ¿verdad? Que están escritas en la palabra. Todas las respuestas a nuestros problemas realmente están en la palabra de Dios, que es algo que
no muchas veces tenemos, pero siempre va a haber una historia, algún pasaje, algún versículo que nos va a ayudar por lo que nosotros estemos pasando. Entonces es un libro que realmente nos aplica en cada etapa de nuestras vidas para cada cosa que nos pase en nuestras vidas. Entonces, para nosotros poder utilizar toda la armadura de Dios, una de las herramientas más importantes es tener la palabra de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? No solo tenerla y leerla, sino creer que es la verdad, declararla y utilizarla para poder avanzar cada día en nuestras vidas. Si nos vamos a Hebreos 4:12, dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la espada tiene la capacidad, la palabra de Dios tiene la capacidad de separar lo que es nuestra alma de nuestro espíritu. Es tan potente que algo que nosotros, que no podemos ver, ¿verdad? Como el alma y el espíritu que no podemos ver, imagínense, si no lo podemos ver, ¿cómo lo vamos a separar? La palabra de Dios es tan potente que puede separar el espíritu de la carne. Y la espada es la que se utiliza para que nosotros podamos sacar nuestros pensamientos al mundo, para reconocer qué es lo que estamos pensando. Entonces, nos está descubriendo nuestros pensamientos y deseos más íntimos. La espada llega hasta el fondo de nuestro corazón, llega a limpiarnos, llega a ayudarnos en momentos donde lo necesitamos y nos está hablando de que es una herramienta de doble filo. ¿Qué quiere decir? Así como la uso para cortar al enemigo y atacar al enemigo y derrotar al enemigo, también la tengo que utilizar para poder arreglar mi forma de ser, arreglar mi persona, para poder seguir creciendo en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? La palabra de Dios me va a ayudar a, uno, protegerme de cualquier ataque que venga del enemigo o cualquier cosa que venga del mundo que me quiera atacar y que me quiere quitar, pero también sirve para arreglar lo que está dentro de mí. Entonces, quiere decir, así como la puedo usar para atacar al enemigo, también la tengo que usar para cambiar ciertas partes de mi vida que no me están permitiendo avanzar en mi relación con Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es lo que nos va a ayudar a separar nuestro espíritu de nuestra carne. ¿Qué quiere decir? Que mientras cuando nosotros usemos la palabra para separar, vamos a llegar a un punto donde vamos a poder dominar a través de leer la palabra y conocer la palabra, vamos a poder dominar a la carne. ¿Qué quiere decir dominar a la carne? En un momento donde la carne quiere algo, si yo tengo conocimiento de la palabra, puedo decir y proclamar algo que está en la palabra de Dios para que mi espíritu tome el control de mi carne y pueda resistirme a la tentación. Pero la única manera de hacerlo es estando cerca de Dios para poder entender la palabra, leer la palabra y aprender cómo la podemos aplicar en nuestras vidas. La palabra de Dios nos da fuerza para no caer en la tentación y para parar al enemigo, ¿verdad? Dios no nos dejó solos y nos dejó herramientas para que nosotros podamos decir hasta acá, ya, porque al final nosotros tenemos el poder sobre el enemigo porque Dios está dentro de nosotros y la batalla ya se ganó, pero tenemos que aprender cómo ponerle alto. Por ejemplo, yo puedo tener el control sobre ciertas cosas en mi vida, pero las cosas que no sé cómo controlar o que no sé cómo seguir lidiando con esas cosas, Dios me deja promesas y palabras para que yo pueda hacerlo, ¿sí? Si yo no conozco la palabra de Dios, no aprendo a conocer cómo el enemigo me puede atacar. Y entonces, si yo entiendo cómo el enemigo me está atacando, por dónde me está entrando o qué me está tirando para atacarme, y luego aprendo qué palabra puedo decir para derrotar al enemigo, ahí es donde yo le puedo dar un alto. Pero si yo no sé y no entiendo las maneras que ataca el enemigo o que puede entrar a mi vida y no aprendo cómo ponerle un alto, a veces
el enemigo nos ataca y no hay nada que nosotros ni Dios pueda hacer si nosotros no estamos utilizando las herramientas que Él nos da. Luego, la palabra del Señor pone al enemigo en su lugar. Durante muchos versículos, vamos a ver en la palabra de Dios, vemos cómo los discípulos, vemos cómo Jesús, vemos cómo las personas antes del Antiguo Testamento ponen en orden al enemigo, a los demonios, a todas las cosas con la palabra de Dios, que es lo que está escrito. Entonces, aprendamos a utilizar ese tipo de herramientas para poder activarlas en nuestras vidas. La única manera de hacerlo es a través de leer la palabra, aprenderla y estudiarla, para que nosotros la podamos tener presente y la podemos sacar en cuanto necesitamos. Hoy les voy a dar muchos versículos para que vayan apuntando. De igual manera, les puedo mandar la foto o la lista de versículos para cuando estén en algún momento difícil en sus vidas, qué tipo de versículos podemos activar, ¿sí? La única manera de poder usar la palabra es leyéndola, meditando la palabra, activando la palabra con mi boca y actuando la palabra. Yo no puedo pretender activar promesas o activar cosas que vienen de la palabra de Dios si yo no empiezo a cambiar mi vida, ¿sí? No me sirve de nada venir a decir de que Dios me va a cumplir tal y tal promesa, que Dios me lo prometió, si yo no estoy poniendo en práctica la palabra de Dios, ¿verdad? Porque tampoco solo funciona con que pido y Dios me da sin hacer un cambio, ¿sí? Sino que tiene que venir por eso es leerla, meditarla, activarla y actuar. Tenemos que leer la palabra para poder cambiarnos a nosotros mismos, para poder empezar a vivir en el Evangelio de Dios y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si nos vamos a Santiago 1:22, nos dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Entonces, ahí está más claro, nos dice, no podemos solo hablar la palabra de Dios o creer o pretender activarla si no cambiamos ciertas partes de nuestras vidas para poder alinearnos con el propósito que Dios tiene para nosotros. Si vamos a 2 de Timoteo 3:16 al 17. Entonces nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la palabra de Dios, una cosa que tenemos que entender es de que esta palabra no necesariamente fue escrita por Dios, pero fue escrita por humanos inspirada por Dios, ¿sí? Dios utilizó a diferentes seres humanos para poder escribir esta palabra, que era el mensaje de Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo primero, no vayamos a creer de que Dios o Jesús la escribió, pero que es la palabra de Dios que Dios utilizó a personas para que exista y que la podamos usar. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Nos enseña, es una guía de cómo debemos vivir nuestras vidas. Reprende al enemigo, nos corrige, nos instruye a justicia. Entonces, ¿qué nos está diciendo? No, cuando leímos al principio que la Biblia es una espada de doble filo, lo que nos está tratando de decir es que no es solo un filo para afuera, sino que nos está hablando de que tiene un filo para afuera, para atacar, pero también tiene un filo para adentro. ¿Por qué? No podemos utilizar la espada para tratar de atacar a alguien más si nosotros no empezamos arreglando las cosas que nosotros tenemos que no nos ayudan a vivir en el camino de Dios. Yo no puedo aprender a usar esa espada si no corrijo cosas que están en mi vida, ¿sí? Yo no puedo pretender no caer en tentación o decirle al enemigo, no voy a caer en tentación si yo no estoy trabajando mi espíritu para que sea más fuerte, ¿sí? De nada sirve que yo lo diga si yo no estoy haciendo el trabajo, ¿sí? Porque la tentación va a venir, pero la única manera que nosotros podemos ser más fuertes es de la mano de Dios, pero trabajando en nosotros mismos para fortalecer nuestro espíritu.
¿Qué quiere decir? Leer la palabra, meditar la palabra, orar, alabar a Dios, dedicarle más tiempo a Dios. Porque si no, de nada sirve que yo venga y le diga enemigo no con alguna palabra que les voy a leer si yo no estoy haciendo el trabajo para fortalecer mi espíritu y que mi espíritu pueda dominar mi carne. Entonces, por eso es que es una espada de doble filo, porque tenemos que limpiarnos a nosotros para después poder defendernos en contra de los ataques del enemigo. Entonces, vamos a dividir en dos partes lo que nos está hablando de la espada de la palabra de Dios. Primero vamos a hablar de cómo la podemos utilizar para arreglar nuestro corazón y arreglarnos a nosotros mismos. Y la segunda va a ser cómo me puedo defender con la palabra de Dios. Entonces, primero nos dice que la palabra de Dios es una guía de cómo vivir, ¿verdad? Que nos enseña cómo vivir. Entonces, si la palabra nos enseña, lo que nosotros tenemos que hacer es aprender. Si nos vamos a Salmos 119, 105, nos dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios, nosotros vamos a poder seguir la luz, seguir el camino que es Dios, porque Él es la luz en este mundo lleno de oscuridad. Pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y estar dispuestos a aprender y a escuchar lo que Dios me va a querer decir. Porque muchas veces el aprendizaje es difícil. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que poner de nuestra parte. Que el aprendizaje es así como, no sé si a ustedes, pero a mí algo, yo en high school me encantaba mate y era mi subject favorito. Me fui a la U y casi me muero con mate. O sea, no entendía nada y tuve que dedicar más horas, estar con tutores, hacer todos mis deberes, hacer extra crédito, ir a las horas del profesor para que me explicara. Es exactamente lo mismo con aprender la palabra. Si yo quiero aprender y tengo que permitir que Dios me enseñe a través de la palabra, tengo que leer la palabra, tengo que activarla en mi vida, tengo que orar, tengo que pedirle a Dios que me dé sabiduría para leer y entender la palabra. Y así voy a poder aplicarla en mi vida y hacer cambios que me van a ayudar a ser una mejor persona y a poder vivir la palabra y ser un ejemplo vivo de la palabra de Dios. Si nos vamos a Filipenses 4:9, ay, la borré. Filipenses 4:9. ¿Qué nos dice? Dice, que mejor se las leo porque tengo un montón de citas. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, tenemos que poner en práctica todo lo que nosotros vamos aprendiendo de la palabra. Entonces, tengo que primero descifrar si mi corazón está abierto a permitir que Dios entre y me pueda enseñar. Y para eso tenemos que dejar que Dios pueda entrar en el driver's seat de nuestra vida y entregarle nuestra vida y dedicarle tiempo a estudiar y a leer la palabra. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer un cambio en mi vida para la voluntad de Dios y para seguir en el camino de Dios? Tengo que empezar a leer, o sea, la mejor manera es empezar a leer los evangelios, porque ahí estamos viendo cómo Jesús actuaba, qué hacía, ¿sí? Y mientras vamos aprendiendo de qué hacía Jesús y cómo se comportaba, ya me puedo hacer la pregunta de qué puedo hacer hoy para ser más como Jesús. ¿Qué puedo cambiar hoy para poder ser una mejor persona? Por ejemplo, puedo amanecer leyendo la palabra. Puedo leer y tratar de practicar algún versículo que me llame la atención. Puedo ser más paciente, puedo ser más amorosa,
puedo tener más empatía, ¿sí? Hay muchas cosas que vamos a ir leyendo que yo puedo ir aplicando, pero yo me tengo que hacer la pregunta todos los días de ¿qué puedo hacer hoy para ser una mejor persona? Y si no sabemos qué podemos hacer, podemos buscarlo en la palabra de Dios y podemos pedirle a Dios que nos diga qué debemos cambiar el día de hoy para ser una mejor persona. Y así vamos a ir caminando poco a poco en nuestro camino con Dios. Si nos vamos a Salmos 32:8. Ay, Dios, ¿cómo lo puse? Salmos 32:8. Nos dice, te guiaré, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo de que Dios nos va a guiar a través de la oración y a través de su palabra. Que el mejor manual de supervivencia de la vida, no sé si ustedes miraban en Nickelodeon que salía, ¿cómo era la serie de Ned Bigby del manual de supervivencia para high school? Dios nos deja un mismo manual. Todas las respuestas están acá. Muchas veces podemos tener un problema o estar pasando por algo y Dios nos dice exactamente cómo solucionar ese problema o cómo cambiar mi circunstancia o cómo cambiar mi mentalidad o cómo perdonar. Pero al yo no leer la palabra y al yo no aprender, no voy a encontrar la respuesta. Entonces, utilicemos la palabra de Dios y la oración para que podamos seguir aprendiendo cómo mejorar y cómo seguir ese camino que Dios tiene para mi vida. Aquí nos dice exactamente cómo mantenernos en la luz, qué hacer, qué cambiar, pero la única manera de poderlo descifrar es a través de leer la palabra y luego ponerla en práctica. Entonces, tengo que leer la palabra para saber sus consejos. Ese es como yo aprendo, ¿sí? Ahí es como yo aprendo, leerla y aplicarla. ¿Qué otra cosa nos dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17, que ya lo leímos? Nos dice que la palabra de Dios nos corrige. Entonces, ¿qué tengo que hacer para estar más disponible a Dios? ¿Sí? Dios me va a corregir durante mi vida, ¿sí? Me va a corregir cuando me estoy alejando de Él, me va a corregir cuando estoy haciendo algo malo, me va a corregir cuando no estoy siendo la mejor versión de mí misma. Y todo eso yo lo puedo aprender a través de la palabra, ¿sí? Porque yo voy a saber discernir entre lo bueno y lo malo. Y mientras yo más y más leo la palabra, más oportunidad tengo de saber qué cambiar, ¿sí? Saber qué tengo que cambiar en mi vida para poder estar más disponible a Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Muchas veces esa corrección viene cuando nos alejamos de Dios, ¿sí? O cuando no estamos dispuestos a cambiar ciertas partes de mi vida, viene mucha corrección. Y de igual manera, al ser humanos, vamos a tener correcciones toda nuestra vida, ¿verdad? Porque siempre podemos mejorar y nunca vamos a ser perfectos. Pero una de las maneras donde yo puedo corregirme a través de la palabra es qué tengo que cambiar en mi vida para estar más disponible para Dios, ¿sí? Tengo un horario muy ocupado y no le estoy dando prioridad a Dios, ¿sí? No estoy leyendo la palabra de Dios, no estoy poniendo a Dios como prioridad en mi vida, ¿sí? En el sentido de que tengo mil otras cosas que hacer, entonces no me voy a meter al grupo porque tengo más cosas que hacer. O no hoy no me dio ni tiempo de leer la palabra porque tuve muchas cosas que hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo corregir en mi vida para estar más disponible, para que Dios me pueda corregir y me pueda regresar a ese camino correcto y para que no me desvíe de ese camino de luz? Si nos vamos a Hebreos 12, 10, del 6 al 11, ay, aquí nos dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos.
Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Entonces, la disciplina no es algo que va a ser fácil en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que abrirle la puerta a Dios para que nos pueda corregir y nos pueda disciplinar. A veces Dios nos va a quitar cosas o va a permitir que pasemos por momentos difíciles para que nos recordemos que no podemos vivir la vida sin Él, ¿sí? Muchas veces Dios nos va a quitar algo porque ese algo me está quitando, le está quitando el lugar a Dios en mi vida. Entonces, ese es como nosotros tenemos que estar dispuestos a estar disciplinados. Otra cosa que es importante en la disciplina es entender que aunque Dios nos quite o pasemos por momentos difíciles y no podamos hacer nada físicamente para cambiar mi situación, siempre hay algo que puedo hacer y es un cambio en mí misma. Entonces, aunque mi circunstancia no cambie, puedo cambiar yo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? En los momentos de disciplina, tal vez Dios me quitó algo, estoy triste, estoy enojado, ok, no puedo hacer nada para recuperar eso, pero lo que sí puedo hacer es orar más, puedo leer la palabra, puedo aprender a ser fiel a Dios, puedo aprender a estar agradecida aunque Dios me quite algo. Puedo aprender a declarar de que por más que esté pasando por una etapa difícil, esa etapa va a pasar, pero no me va a separar de Dios, ¿sí? Yo tengo el poder de hacer cambios en mí mismo. Tal vez no tengo el poder para cambiar mi circunstancia, pero cuando estemos pasando por una circunstancia difícil, por una prueba, o que nos quitaron algo, o que no están saliendo las cosas como nosotros podemos, y no podemos hacer nada, se lo entregamos a Dios y empezamos a ver para adentro. ¿Qué puedo cambiar para que esta circunstancia mejore? Puedo basar mi felicidad en Dios en vez de basarla en lo que me quitaron. Puedo poner mis ojos a la fe, esa fe donde no voy a dejar que la circunstancia, ni una persona, ni nada me quite mi gozo, que nada me quite mi paz. Voy a orar, voy a pelear esa batalla de rodillas y le voy a pedir a Dios que no me quite la esperanza. Le voy a pedir a Dios que me mantenga fuerte. Le voy a pedir a Dios que me guíe, que me dé gozo. Eso es lo que nosotros podemos hacer. En los momentos de disciplina, tener un corazón abierto de rodillas a Dios y cambiar dentro de mí, permitir que esa disciplina que Dios me está dando haga un cambio adentro de mí. Porque si me lo quitan y no hago nada, no sirve de nada. Yo tengo que aprender en cada parte de nuestras vidas. Por eso es de que a veces dice de que vamos a pasar por momentos difíciles. Y es cierto, eso no nos lo podemos quitar, pero al final del día esos momentos son los que nos hacen crecer y nos hacen darnos cuenta que realmente no somos nadie sin Dios, ¿sí? Entonces, aprendamos a cambiar nuestra perspectiva y agradecer esas correcciones de Dios que son difíciles porque nos van a llevar a ser una mejor persona, ¿sí? Entonces, aunque no pueda cambiar mi situación, puedo cambiar algo adentro de mí. ¿Qué puedo cambiar? Puedo cambiar mis hábitos, puedo cambiar mi manera de pensar y puedo cambiar mi manera de vivir, ¿sí? Puedo cambiar mis hábitos, meter más la palabra de Dios, meter más oración, meter más alabanzas, meter más hablar con gente de Dios. Ese es un hábito que yo puedo cambiar. Puedo empezar a tratar de controlar mis pensamientos, leyendo la palabra, orando, acercándome más a Dios. Yo voy a poder tener el control de lo que estoy pensando. Y por último, puedo cambiar mi forma de vivir, hacer una forma de vivir más basada en la palabra y cambiar. O sea, podemos en esos momentos difíciles donde nos están corrigiendo, reflexionar.
¿Qué estaba haciendo antes que no va conforme a la palabra de Dios? Para cambiarlo y para esta nueva etapa, cuando salga de este valle, voy a poder ser una mejor persona. ¿Por qué? Porque utilicé esa corrección para hacer un cambio en mí. Entonces, hay que permitir que Dios nos discipline a través de la palabra. Para que la palabra de Dios me cambie y tenga un efecto en mi vida, tengo que estudiar la palabra, tengo que entenderla y tengo que actuarla. Y la única manera de poder estudiarla y entenderla es pedirle a Dios sabiduría para que Él me revele sus misterios de lo que vamos a aprender cada día en la palabra, para luego poderla actuar. Algo que les voy a decir es que podemos leer el mismo versículo 100 veces y cada vez le vamos a encontrar algo nuevo. O sea, nunca yo me he quedado así como, este versículo sí, solo me dice esto. Cada vez que uno tiene más conocimiento, más experiencia, uno puede entender la palabra en un nivel más íntimo, te revela algo más. Entonces, por más de que digamos, ya me leí toda la Biblia, la podemos leer 1000 veces y cada vez vamos a seguir aprendiendo. Hay tantos misterios, infinitos misterios que Dios nos va a revelar a través de la palabra y la única manera de hacerlo es estudiándola y siguiendo, sí, permitir y seguir subiendo de nivel en la manera en que nosotros analizamos la Biblia. Y la única manera de hacerlo es pedirle a Dios sabiduría y pasar tiempo leyendo la palabra y orando para que Dios nos revele, obre en nuestras vidas y que podamos entender todos estos misterios para poder aplicarlos en nuestras vidas. Entonces, ahorita ya vimos cómo nosotros podemos utilizar la palabra de Dios para trabajar en nosotros mismos. Podemos utilizarla para aprender y podemos utilizarla para que Dios nos corrija, para cambiar cosas en mí, para que pueda ser una mejor persona y que pueda siempre estar en ese camino de luz. Ahora les voy a dar la herramienta para poder pelear contra el enemigo. ¿Qué quiere decir? El enemigo muchas veces nos va a atacar a través de enfermedades, nos va a atacar a través de enviarnos peligro, nos va a atacar al quitarnos algo de nuestras vidas, nos va a atacar en nuestros pensamientos, nos va a atacar en nuestra fuerza, nos va a atacar en nuestra fe, nos va a atacar en nuestro corazón. Y Dios nos deja tantos versículos bíblicos para que nosotros podamos declararlos y decirle al enemigo, hasta acá, ya no más, ¿sí? Trataste, pero no vas a poder seguir. Entonces, les voy a dar como una lista y vamos a ir leyendo de los diferentes versículos bíblicos para reprender al enemigo en diferentes circunstancias en mi vida. Algo importante es que estos no son los únicos versículos. Si ustedes van buscando, leyendo, búsquenlo en Google, van a encontrar un montón. Estos son mis favoritos de las diferentes cosas que vamos a ir aprendiendo. Pero cualquier cosa por la que ustedes estén pasando, pueden poner versículos bíblicos para sacar de mi vida la tristeza y nos van a dar. O sea, utilicen esa herramienta para poder seguir aprendiendo la palabra y empezar a activar las palabras. Entonces, ¿cómo yo puedo activar estas palabras? Les voy a dar un ejemplo. Para las enfermedades, ¿sí? Si nos vamos a Deuteronomio 7:15, nos dice, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, sino que las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Entonces, cuando me estoy empezando a sentir mal o alguien se está empezando a sentir mal, vengo yo y digo, enfermedad, te vas, porque en Deuteronomio 7:15 dice, y quitará Jehová de mí toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. Esa enfermedad no la va a poder sobre mí, sino que la pondrá sobre todos los que me aborrecen. Miren qué poder le está dando a mi oración el usar un versículo bíblico, donde yo digo, Dios no va a mandar ninguna enfermedad. Esta enfermedad no llega, ¿sí? Me puedo sentir hasta acá. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios dice que yo estoy sana y que Dios me va a quitar esta enfermedad. Para sanidad, si nos vamos a Marcos 5:34 al 36,
Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué están molestando más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, solamente cree solamente. Y tengo que seguir en el 37, dame un segundo. Em, y nos dice, no tengas miedo, nada más cree. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro y Juan, el hermano de Santiago. Y, ay, perdón, 30. Aquí estamos. Y nos dice, y el, ¿qué hoy? Jesús detuvo, va, acá está. Marcos 5:35 al 43. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie se fuera con el excepto de Pedro, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él. Hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. ¿Cómo puedo utilizar esta palabra para mi vida? Yo me declaro sana, porque tal vez ahorita me siento mal, pero así como Jesús le dijo a la niña en Marcos 5, que le dijo, esta niña no está muerta, se levanta y anda y ella caminó. Lo mismo para mí. Dios puede echar fuera toda enfermedad de mi vida. Y entonces yo le digo a la enfermedad que se vaya y yo me voy a levantar y voy a caminar porque está escrito en la palabra de Dios. ¿Vieron la diferencia de cómo yo estoy activando y dando proof, un argumento de por qué yo puedo ser sana? Tenemos que aprender a aplicar estas palabras y estas promesas en nuestras vidas. Si nos vamos a Juan 5, del 8 al 9, aquí estamos hablando de una historia de un señor que no podía caminar. Entonces dice Juan 5, del 8 al 9, le dijo Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre quedó sano y tomó su lecho y se fue caminando. Y aquel día era día de reposo. Entonces, ¿qué le digo? Le voy a decir, así como dice en Juan 5, esta enfermedad se va y yo me voy a levantar y voy a andar y voy a estar sana porque soy una hija de Dios y esta promesa aplica a mi vida. Entonces, aprendamos a orar con autoridad utilizando versículos bíblicos para poder pelear contra el enemigo. Otra cosa importante de reconocer es que a veces Dios va a permitir enfermedades o va a permitir cosas en nuestras vidas porque algo va a tener que pasar, ¿verdad? Entonces, no siempre, o sea, no es que sus palabras no funcionen, sino que al final siempre tenemos que entender de que tenemos que pedirle a Dios que siempre se haga su voluntad, ¿sí? Entonces, yo puedo utilizar estas palabras y decir, yo estoy completamente sana, Jesús me sana, yo soy hija de Dios, siempre y cuando sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero Dios nos está dejando herramientas para que nosotros podamos declarar que estoy sana, ¿sí? ¿Por qué estoy sana? Porque en Deuteronomio 7:15 dice que yo soy sana, dice que yo me puedo sanar, dice que yo me puedo levantar de esta cama. Luego, otras promesas que podemos utilizar para, ahora vamos a hablar de librarnos de nuestros enemigos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo me estoy sintiendo atacada por el enemigo, atacada por una tentación, yo puedo ponerle una pausa con mi boca. Si nos vamos a 2 Samuel 22:49, esto es 2 Samuel 22.
49. Nos dice, Él es el Dios que da su merecido a los que me dañan, y Él derriba a las naciones y las pone bajo mi control y me libra de mis enemigos. Tú me mantienes seguro, lejos del alcance de mis enemigos, me salvas de violentos oponentes. Entonces, si siento que alguien me está atacando, digo, en segunda de Samuel 22:49 dice que Dios me mantiene seguro y lejos del alcance de mis enemigos. Así que el enemigo no me puede tocar, el enemigo no me puede alcanzar. Si yo comienzo a activar esta palabra todos los días en la mañana, de decir, no acepto ningún ataque del enemigo porque Dios me está protegiendo y Dios me pone por encima y no me puede alcanzar el enemigo, yo estoy empezando mi día con cobertura y alejando todos esos ataques del enemigo. En Salmos, si nos vamos a Salmos 141 al 9, líbrame de las trampas que me han tendido y de los engaños de los que hacen el mal, que los perversos caigan en sus propias redes, pero a mí déjame escapar. Entonces, si yo empiezo a decir, cuando viene algún ataque, le digo, Dios, líbrame, líbrame de estas trampas. En tu palabra dice que tú me puedes librar de estas trampas y que yo no voy a caer en estos ataques del enemigo. Así que declaro y activo Salmos 141, 9 en mi vida el día de hoy. Ahí que estoy haciendo, estoy hablando la palabra, la estoy creando realidad y estoy poniendo un alto y una barrera de ángeles que me puedan proteger de los ataques del enemigo. Si nos vamos a Salmos 18:17, dice, me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo, me condujo a un lugar seguro y me rescató porque en mí se deleita. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo activo en mi vida, ¿qué puedo hacer? Yo declaro que Dios me va a rescatar de todos mis enemigos. Este ataque y esta persona que me está haciendo daño, Dios me va a rescatar, aunque esta persona o este ataque o lo que me esté atacando parezca más grande de mí que yo, Dios me va a rescatar de todos mis enemigos, aunque sean mucho más fuertes que yo. ¿Por qué? Porque lo dice en Salmos 18:17. Y yo soy su hija y entonces Dios me va a rescatar de mis enemigos poderosos y no me pueden tocar. Entonces, hay que aprender a hablar estas palabras en nuestra vida. Si nos vamos a Salmos 143, 9. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Entonces, ¿qué puedo decir? Cuando yo esté sintiendo un ataque del enemigo, yo puedo decirle, Dios, por favor, líbrame de estos enemigos. Yo no puedo pelear, llévatelos, líbrame, pelea tú, protégeme. Yo le puedo pedir eso porque está en la palabra de Dios. En vez de tratar de pelear con mis enemigos con mis propias fuerzas, activemos y utilicemos la palabra de Dios. Muchas veces lo peleamos con nuestras propias fuerzas porque no tenemos el conocimiento de que hay palabras y citas bíblicas que nos van a ayudar a pelearlas. Y también al nosotros declarar estos versículos, nosotros podemos meterlos en nuestra cabeza y nos da esperanza y nos recuerda de que Dios nos puede librar de todo ataque que venga en contra del mal. Luego vamos a hablar de la victoria, ¿sí? Puedo estar pasando por un momento difícil en mi vida, pero siempre voy a salir ganando. Si nos vamos a Salmos 21:11, dice, aunque conspiren contra ti, sus maquinaciones malignas jamás prosperarán, pues se darán vuelta y saldrán corriendo cuando vean que tus flechas apuntan hacia ellos. Levántate, oh Señor, en tu poder con música y cánticos y celebremos tus poderosos actos. Si me siento en un momento difícil, yo puedo venir y decir, aunque el mundo está conspirando en contra de mí y el enemigo me está atacando, todo esto va a cambiar, se va a dar la vuelta y van a salir corriendo estos ataques porque mira quién está de mi lado.
Entonces yo puedo decir, activo Salmos 21:11, de que tal vez ahorita está difícil la situación, pero que esto se va a dar vuelta y que yo voy a salir victoriosa. Si nos vamos a Isaías 54:17, esta a mí me encanta y esta es una que yo siempre que estoy en un momento difícil, siempre la oro y me ayuda un montón a darme fuerzas y recordarme de que Dios está conmigo. Isaías 54:17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que porque somos herederas y somos hijas de Dios, toda arma, todo ataque que ha sido forjado frente a mí, caerá delante de mí. Este momento por el que estoy pasando es temporal, porque aunque parezca que estoy perdiendo en este momento, la victoria ya está hecha, porque este ataque va a caer delante de mí porque está Dios conmigo. Entonces hay que activarlo, ¿sí? Esto es temporal, esto va a cambiar, porque todo esto va a caer delante de mis pies, porque Dios está conmigo y yo soy su hija y Él me va a hacer victoriosa. Si nos vamos a Jeremías 1:19 dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Dios. Entonces, ¿qué mejor decir, Dios está peleando conmigo? Si Dios está conmigo, hay enemigo, mi chato, tentación, mi chata, no. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo y quién, y Él es más fuerte que yo. Empecemos a activar estas palabras y recordémonos de cómo tenemos todas estas herramientas para pelear en contra de los ataques del enemigo. Les leo Deuteronomio 24. Porque el Señor su Dios está con ustedes. Él luchará contra los enemigos de ustedes y les dará la victoria. ¿Cómo puedo activar eso en mi vida? Puedo decir, Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, esto puede parecer que estoy perdiendo ahorita, pero en Deuteronomio 24 dice que Dios ya me dio la victoria. Entonces, yo ya sé, puedo estar pasando la feo ahorita, pero yo ya gané porque Dios está conmigo. Entonces, tenemos la posibilidad de activar todas estas palabras y pelear con ellas. Y al nosotros empezar a utilizar estas palabras, vamos a poder tener más fuerza, vamos a poder recordarnos que Dios nos da la victoria, voy a poder sanar mi corazón, ¿sí? Voy a poder declararme sano, voy a poder pelear contra cualquier cosa que viene hacia mi vida. Y para terminar, les quiero leer cómo Dios también nos da la herramienta para sanar nuestro corazón. Si nos vamos a Salmos 147, del 3 al 6. Uy, ay, no. Son, em, nos dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces, entendamos de que cualquier momento que es difícil, tenemos todas estas palabras abiertas para que nosotros las podamos activar y recordarnos y recuperar esas fuerzas. Pero siempre tenemos que recordarnos de que no hay ningún corazón que esté tan quebrantado que Dios no pueda arreglar. Dios soluciona y arregla todo, pero lo que yo tengo que hacer es activar la palabra en mi vida y empezar a vivir conforme a la palabra y pedirle a Dios ayuda y estar conectada para que yo siempre pueda seguir creciendo en su voluntad y seguir en ese camino recto. Entonces, la palabra de Dios me permite activar todas estas promesas, las promesas de victoria, las promesas de sanidad, las promesas de que voy a tener un corazón sano, las promesas de que voy a poder ser una mejor persona, las promesas de que voy a poder ser amada. Todas esas promesas están metidas en la palabra. Tenemos que ponernos a leer la palabra, analizarla y activarla. Y entonces de tarea les queda ponerse toda esta armadura, pero más que todo empezar a activar y leer
la palabra de Dios para que nosotros podamos ponernos, activemos y podemos usar la armadura de Dios todos los días, porque si se dan cuenta, todas las partes de la armadura que hemos ido hablando, todas van conectadas de una manera u otra. Entonces, aprendamos a vestirnos todos los días con todas las herramientas que Dios nos da para poder seguir creciendo en su palabra y seguir creciendo en su voluntad, ¿verdad? No sé si tenés alguna duda, comentario o algo antes de pasar a la oración final, ¿no? Ok, súper. Entonces vamos a pasar a la oración final y con eso ya vamos a terminar casi la colección de la armadura de Dios. La otra semana que la vamos a tener presencial, vamos a hablar de la importancia de la oración, ¿verdad? Para que podamos aprender cómo podemos seguir creciendo en la manera en que nosotros oramos, ¿sí? Vamos a terminar con una oración. Padre amado y Rey celestial, gracias, Señor, gracias por tu palabra tan linda. Gracias por enseñarnos, Señor, que tenemos el acceso a tu palabra, Señor, a tus promesas, a tus verdades, a tu corrección, Señor. Venimos hoy y te pedimos que nos enseñes, Señor, que nos enseñes tu palabra, que nos dé sabiduría para entenderla y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a leer esa Biblia con esa lupa del Espíritu Santo. Señor, activamos al Espíritu Santo para que podamos leer tu palabra, para que podamos analizarla, para que podamos entenderla y para que podamos aplicarla, Señor. Gracias por dejarnos esta palabra, Señor, una palabra llena de promesas, de victorias, Señor, de herramientas para pelear todas estas batallas, Señor. Hoy activamos todas estas promesas en nuestras vidas, Señor, y te agradecemos porque ya nos diste la victoria, Señor. Gracias, Señor, porque al ser tus hijas, Señor, nosotros podemos tener la victoria y que no importa si mi circunstancia tal vez se ve difícil en este momento, pero no va a ser para siempre, porque en tu palabra dice que nosotros ya tenemos la victoria porque estamos contigo, Señor. Te pido que obres en cada parte y espacio de mi vida, Señor, que me ayudes a cambiar para ser una mejor persona, Señor. Ayúdanos a ser más y más como tú cada día. Permítenos aplicar esta palabra en nuestras vidas, Señor. Guárdala en lo más profundo de nuestros corazones para que nada ni nadie nos la pueda quitar, Señor. Te entregamos desde ya esta palabra. Te pedimos por esta semana, Señor. Te pido por la semana de te pido por nuestras semanas para que seamos productivas, Señor. Te pido por la vida de Francesca, te la entrego con toda bendición, Señor. Te pido que tenga una semana llena de bendición, una semana llena de tiempo contigo, Señor. Una semana donde ella pueda seguir creciendo por su fe, Señor. Te agradezco por su vida, Señor. Te pido que la bendigas, bendice a su familia, bendice a todas las personas que la rodean, Señor. Y te pido, Señor, que la uses y que siempre sea una luz a donde quiera que ella vaya, Señor. Que sea un ejemplo de tu palabra, Señor, y úsala, Señor, para seguir creciendo en ti, Señor. Gracias por este momento, gracias por poner este querer y poder en nuestros corazones, Señor. Te pido que nos bendigas con toda bendición y desde ya te pedimos que nos ayudes a aplicar esta palabra todos los días de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén.